La insuficiencia cardíaca aguda la definimos como un rápido comienzo o un cambio brusco en los síntomas y en los signos de la insuficiencia cardíaca que llevan al paciente a la sala de emergencia y obligan a hacer una intervención para poder corregir este estado mórbido. Y por supuesto que los pacientes pueden aparecer de nuevo con insuficiencia cardíaca o eventualmente son pacientes conocidos que se descompensan. Y estas descompensaciones, como ya se mencionó, van a llevar a que el paciente tenga un pronóstico más adverso, bastante más adverso, en la medida en que las hospitalizaciones se repiten y si esas hospitalizaciones son frecuentes en un año, la mortalidad se dispara. Así que todo el esfuerzo que hacemos para evitar que el paciente llegue al hospital va a redundar en un gran beneficio en calidad de vida. Y por supuesto que los números no son favorables para estos pacientes que se hospitalizan. La mortalidad es alta desde el comienzo, 10% se mueren en el hospital y después hasta un 50% a los 5 años, lo cual es abrumador cuando se compara con el resto de las enfermedades que estamos acostumbrados a manejar. En los registros más importantes, como también se mencionó en el registro ADERE, que es el más grande de todos en los Estados Unidos, el síntoma más común del paciente con falla cardíaca aguda es la disnea, pero también los rales le siguen en frecuencia y el edema, la congestión, lo acompañan. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, cuando se presentan en el hospital, tienen la presión arterial normal o elevada. Y muchos de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda con fracción de eyección preservada llegan con la presión arterial elevada. El grupo de presión arterial sistólica baja de menos de 90 es un grupo pequeño, pero es el grupo que mayor mortalidad tiene. Es importante entender de que los recursos que tenemos disponibles en el área a veces no son tan abundantes y tenemos algunos elementos muy económicos que nos pueden ayudar a predecir el riesgo de muerte en el momento del contacto inicial con el paciente. Por ejemplo, el conocer la urea, la creatinina y la presión arterial nos pueden ayudar rápidamente a saber si ese paciente va a tener en esa estancia hospitalaria una mortalidad muy alta, cercana al 45%, si la urea es arriba de 43, si la presión arterial es de menos de 115 y si la creatinina es arriba de 2.75. Y en el otro extremo, si ese paciente tiene lo opuesto, va a tener una mortalidad que no va a ser mayor al 15%. Sin embargo, aunque esto es muy simple, también podemos utilizar otros elementos que nos pueden ayudar a identificar el riesgo de muerte en un paciente con falla cardíaca aguda. En esta lista de 10 elementos podemos ver que, conociendo si tiene una historia de eventos vasculares previos, si tiene un atrio crecido, una fracción de eyección muy comprometida, fibrilación atrial, bloqueo de rama izquierda, arritmia ventricular, un riñón comprometido, y no tiene que estar tan comprometido, estamos hablando de un filtrado glomerular bastante común para los pacientes que nosotros vemos, un sodio bajo, y fíjense el valor de sodio de punto de corte, que en la mayoría de nuestros consultorios ese sodio no lo vemos como bajo, los péptidos elevados y por supuesto troponinas alteradas. Podemos definir que cuanto más de estos elementos tenga, más puntaje, y cuanto más puntaje, más riesgo. Y podemos, de acuerdo a la característica de estos 10 elementos, de estos predictores, podemos anticipar falla de bomba o anticipar muerte súbita. También es importante y hacer mucho énfasis en que cuando el paciente ingresa al hospital, el empeoramiento de la función renal es ominoso. Y no hay que esperar que la creatinina se dispare a 3 o a 4. Un cambio muy discreto de creatinina, de solo 0.3 miligramos por decilitro, puede hacer que ese paciente prolongue su estancia hospitalaria en un 50%. Pero también cuando el paciente llega al hospital con falla aguda, puede que desde el vamos, la mayoría de los pacientes
les bajamos la presión arterial, les damos oxígeno, le ponemos diurético y todo va muy bien, diríamos en Costa Rica pura vida, todo va bien, tranquilo, el paciente está 4 o 5 días en el hospital y se va a la casa. Pero hay un grupo de pacientes que no pasa esto, que cercano al momento en que otros se van, estos pacientes se deterioran. Y se ha definido desde el año 2010 un grupo de pacientes que tienen unas características en particular que lo definen como empeoramiento de la falla cardíaca. Es el paciente que empeora los síntomas que había mejorado inicialmente en los primeros días del arribo y que requiere que la intervención farmacológica se cambie, se aumente a lo que ya se venía haciendo. Estos pacientes les va muy mal. Cuando se comparan con los pacientes que no tienen el deterioro o el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, 50% de mortalidad o el punto combinado de mortalidad y deterioro renal al día 60, comparado con solo el 20% de los pacientes que no lo tienen. Y esto lleva a lo que los investigadores desde hace tiempo han anunciado, que la insuficiencia cardíaca aguda es un deterioro multiorgánico que comienza rápidamente y que el poder intervenirla pronto puede cambiar la historia natural de la enfermedad en el largo plazo. Fíjense que hay algunos elementos que nosotros tenemos fácilmente en el hospital que nos pueden predecir que hay daño importante a órgano blanco y que nos pueden anticipar un peor pronóstico. Por ejemplo, si la troponina se eleva más del 20%, si la cistatina C está por arriba de 0.3 miligramos por litro, si las pruebas de función hepática se alteran más del 20% del basal, si los péptidos natriuréticos no descienden lo suficiente, porque la expectativa es que en el tratamiento el paciente mejore clínicamente, pero mejore en el laboratorio. Pero si no logramos bajar por lo menos un 30% los péptidos, eso también acarrea un pronóstico adverso. Y por supuesto que si el paciente tiene empeoramiento de la falla cardíaca en esos primeros 5 días, les va a ir mucho peor. Dentro de las causas que identificamos, las más comunes, las que estamos más familiarizados, están estas: los isquémicos, los valvulares, las miopatías, que se va a hablar el día, en este congreso se va a hablar del daño miocárdico en la falla cardíaca, hipertensión arterial, arritmias, falla circulatoria y la descompensación de una falla conocida. Dentro de cada una de estas, rápidamente, recordemos que el síndrome coronario agudo ocupa gran espacio en el tiempo del médico en la sala de emergencia y la combinación de falla cardíaca con síndrome coronario agudo es también de muy mal pronóstico. Complicaciones mecánicas, infarto del ventrículo derecho, dentro de las enfermedades valvulares, ya sea en regurgitaciones, estenosis, el compromiso valvular por una disección de aorta, una endocarditis. Las miopatías, las más comunes que llevan a la falla aguda son la miocardiopatía por parto o una miocarditis aguda. Los hipertensos, los que tienen taqui o bradiarritmias, la falla circulatoria, donde muchas veces el corazón simplemente es un testigo de todo lo que está sucediendo en el resto del organismo y él es una víctima de otras patologías como la sepsis, la tirotoxicosis, las anemias, los shunt de diferentes orígenes, el taponamiento cardíaco, el embolismo pulmonar. Y de los pacientes que se descompensan de una falla crónica conocida, la causa más común es que el paciente abandone el tratamiento por diferentes motivos. A veces no es simplemente que el paciente es un malcriado, sino hay muchos condicionantes que llevan a la falta de adherencia y por eso los programas multidisciplinarios de falla son centrales para disminuir la falla cardíaca aguda. Las sobrecargas de volumen, las infecciones, las cirugías, la falla renal, los problemas respiratorios, las drogas de todo tipo y por supuesto el alcohol, que a veces de manera fresca y alegre decimos que es buena para el corazón. Y quiero mencionar lo que las estrategias mencionan en las guías del 2016. De lo que les dije, todo está ahí, pero hay un aspecto particular, que es el uso de ciertas drogas que estamos muy familiarizados los médicos a usar, como los antiinflamatorios, como los esteroides, las drogas que usamos para tratar el cáncer, que pueden hacer que un paciente que estaba perfectamente bien
termine en una falla cardíaca aguda y pasó adelante nuestro varios meses y ni nos dimos cuenta y el paciente se iba deteriorando su función ventricular. O sea que hay que tener en cuenta que hay ciertos tóxicos que hay que anticipar que pueden deteriorar el músculo cardíaco. Ya una vez el paciente en la sala de emergencia con la falla aguda, tenemos dos grandes cosas que identificar. Una, el estado hemodinámico y otra, la parte respiratoria. Dentro de lo hemodinámico, definir si está en shock cardiogénico o no. Y si lo está, tenemos que tratarlo, tenemos que intervenirlo. Por supuesto que inicialmente lo hacemos con drogas, pero a veces no alcanzan las drogas y tenemos que utilizar intervenciones mecánicas. Y si tiene insuficiencia respiratoria, comenzamos con lo más básico, con el oxígeno, con las estrategias no invasivas, pero a veces hay que intubar al paciente. Y esto hay que hacerlo rápido. Las guías hacen mucho énfasis ahora en que el tiempo de abordaje tiene que ser en los primeros 60 a 120 minutos, tratando de poner el mismo énfasis que se pone en el accidente vascular cerebral, en el abordaje de las primeras horas y en el abordaje del paciente con síndrome coronario agudo, en donde tenemos un tiempo donde decimos puerta aguja, puerta balón. Ahora para la falla cardíaca aguda tenemos un tiempo que debemos de respetar para reducir el deterioro multiorgánico en el largo plazo. Una vez que ese paciente se interviene, debe ser llevado a una sala donde tengan los elementos adecuados para tratarlo, una unidad de cuidado intensivo, una unidad coronaria, debe haber una sala de hemodinamia si el paciente se sospecha un evento coronario agudo, y dentro de las causas más comunes está la neumotenia CHAMP, en donde la C es de síndrome coronario agudo, después la hipertensión, la arritmia, las causas mecánicas, la hipertensión pulmonar o el embolismo pulmonar. Y si alguna de estas causas está presente, tenemos que intervenirla rápidamente de manera específica, y si no hay ninguna de esas, tenemos que rápidamente hacer un ejercicio diagnóstico para tratar de torcer la evolución de la enfermedad. Cuando hacemos la evaluación hemodinámica, hay dos grandes aspectos que nos importan en el paciente con falla cardíaca aguda. Una, el paciente en su congestión, está o no está, y cómo está de perfundido. ¿Está bien perfundido o está mal perfundido? Para determinar la congestión tenemos algunos elementos claves. Por ejemplo, si hay congestión pulmonar, el paciente está con su disnea, con su ortopnea, puede tener edemas periféricos, por supuesto la ingurgitación yugular que todos conocemos, la congestión hepática, la congestión de las asas intestinales, la citis, el reflujo hepatoyugular, son los más comunes. ¿Los tiene o no los tiene? Y después, la perfusión, todo lo hacemos de manera simultánea. Un paciente mal perfundido es un paciente con extremidades frías, es que el paciente está sudoroso, está confuso, está agresivo, es un paciente en donde le tomamos el pulso y tiene una amplitud de pulso muy baja. Dentro de los síntomas y los signos que conocemos perfectamente en los pacientes que tienen compromiso izquierdo, compromiso derecho, también importa recordar que hay algunos números que son un poco distintos a los números que manejamos en la práctica del consultorio. Fíjense, por ejemplo, que tenemos la bradicardia, 40 es el límite para considerar bradicardia en estos pacientes. La taquicardia es arriba de 120 latidos por minuto. Un paciente que necesita oxígeno si tiene una saturación de oxígeno de menos de 90, pero si está hipotenso y no nos va a servir la oximetría de pulso, entonces tendremos que tener gases arteriales, y si la presión parcial de oxígeno es de menos de 60, el paciente está en problemas. Entonces también un pH bajo, una presión parcial de CO2 elevada, son todos elementos importantes a considerar rápidamente en la sala de urgencia. Dentro de la valoración para establecer un diagnóstico, los péptidos natriuréticos son claves, un electro, una placa, un laboratorio completo que incluya función tiroidea y un ecocardiograma. Todos tienen niveles de evidencia muy altos y deben de hacerse, no pueden omitirse. Y también con nivel de evidencia alto, la saturación de oxígeno, el administrar oxígeno si el oxígeno está bajo, y por supuesto intervenir de manera más agresiva si el paciente tiene parámetros de insuficiencia respiratoria, presión parcial de oxígeno baja, de CO2 elevada, pH bajo, en un paciente que hemos fracasado en los primeros minutos con las medidas más básicas.
Y esto lleva a que, considerando la congestión, que en general es la mayoría de los pacientes llegan congestivos, 95%, establezcamos este diagrama sencillo: está seco, está húmedo, está frío, está tibio. Y lo hacemos así: el paciente húmedo, ¿cómo está su perfusión periférica? ¿Está adecuada? Bien, en ese caso, generalmente lo definimos como un húmedo y tibio, y es un paciente que tiene su presión arterial que está bien o eventualmente está alta. Ese paciente va a responder bien si es un tipo vascular que tiene una redistribución de líquidos alterada, pero en realidad no tiene hipervolemia, va a responder bien a vasodilatadores inicialmente más que a diuréticos. Los diuréticos se harán después y generalmente siempre tratamos de usar dosis bajas. Pero el paciente que está con una sobrecarga de volumen real, lo que conocemos como tipo cardíaco, va a responder mejor al uso de diuréticos y si es resistente a otras medidas más importantes. En el caso de que el paciente esté húmedo y también esté frío, que su perfusión esté alterada, es el paciente más grave, es el paciente generalmente en shock cardiogénico. Ese paciente tiene una presión arterial muy comprometida y requiere una intervención con drogas inotrópicas, con vasoconstrictores. El uso de diuréticos será muy cauto, el uso de vasodilatadores solo cuando la presión arterial se logre estabilizar, y muchas veces necesitamos intervención de dispositivos mecánicos. Por el otro lado está el paciente seco. También la misma pregunta: ¿cómo está su perfusión? Si la perfusión está bien, es el paciente más sencillo, es el paciente que abandonó el tratamiento pero llegó rápido al hospital y con un ajuste de tratamiento podemos sacarlo adelante. Pero en el otro lado está el paciente que está seco, pero que también está mal perfundido. En general es un paciente que responde bien a los retos de volumen, con cuidado, se le administra una sobrecarga de volumen y habitualmente funcionan bien. A veces, si no mejoran rápidamente, debemos de utilizar drogas inotrópicas. Cuando usamos diuréticos, las guías hablan claramente de todas las drogas, pero en los diuréticos hacen menciones especiales. Uno, el diurético de preferencia tiene que ser diurético de asa y tiene que ser intravenoso, lo cual es obvio. Pero el paciente puede que no haya estado expuesto a un diurético, aún teniendo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En ese caso, el paciente va a recibir diuréticos de novo, porque llevaba un tiempo de no tenerlo. O el paciente que simplemente decidimos darle diurético por otras razones por primera vez. En ese paciente, el diurético se usa en dosis bajas, 20, 40 miligramos de furosemida. El otro aspecto importante es que si el paciente ya estaba recibiendo diuréticos, es preferible tomar la misma dosis que venía recibiendo oral y pasarla intravenosa. Y si no responde, duplicar la dosis, siempre monitorizando la evolución clínica. Y si lo hacemos en infusión continua o si lo hacemos en bolo, no hay diferencia. La diferencia está en si son dosis más altas. Todos recordaremos el estudio Dose. El uso de vasodilatadores, de inotrópicos, de vasopresores, es de acuerdo a lo que ya mencionamos. Es importante entender que estos pacientes requieren profilaxis para evitar eventos tromboembólicos. Si no está anticoagulado porque ya estaba anticoagulado por una fibrilación atrial, el uso de heparinas de bajo peso molecular está bien indicado. Los vasodilatadores comunes, en las guías pueden encontrar las dosis, los nombres, igual que los inotrópicos y los vasoconstrictores. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Cómo visualizamos el manejo de la falla aguda en el momento que el paciente llega a la sala de emergencia? Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer ahora, pero en lo que vamos a hacer en los próximos días y antes de que el paciente se vaya a la casa. Y eso se llaman claves en el tratamiento, que son inmediatos, en la sala de urgencia, en la sala de cuidado intensivo, ya en el piso o en el hospital, nosotros le decimos el piso o el salón, y previo a mandarlo a la casa. En los inmediatos, por supuesto que hay que aliviar los síntomas, restaurar la oxigenación, mejorar la perfusión, limitar el daño cardiorrenal y tratar de que esté el menor tiempo posible en la unidad, pasarlo al salón, continuar la estabilización, iniciar las drogas que sabemos que salvan vidas, como dice el doctor Efraín Gómez, esas son las dosis salvadoras, los medicamentos que salvan. No nos tenemos que concentrar en otras drogas más que en las drogas que salvan vidas,
para tratar de ir titulando los medicamentos. Puede que estos pacientes que ya son muy conocidos tengamos que considerar algún dispositivo, dependiendo de los parámetros electrocardiográficos que tenga o de los antecedentes de arritmias, y minimizar la estancia en el hospital. Y antes de mandarlo a la casa, asegurarnos de que haya un plan de seguimiento que tenga un acompañamiento. Estos pacientes generalmente son colocados en un programa multidisciplinario de falla cardíaca, en donde nos aseguramos que se tomen los medicamentos y sigan las recomendaciones. Mucha educación. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, hay muchas cosas nuevas, pero hay una en particular que me gustaría mencionar en el manejo de estos pacientes, que es el Serelaxin. El Serelaxin es una droga que viene de la relaxina humana que todos tenemos, que está predominantemente en el útero grávido, pero que tiene propiedades farmacológicas que pueden ayudar a resolver problemas. Este estudio se diseña en pacientes con fracción de eyección preservada con el objetivo de aliviar la disnea, pero también había otros puntos de evaluación secundaria en relación a mortalidad. Y lo que se observó es que alivió la disnea, sí, fue mejor que el grupo placebo, y no hubo diferencias de mortalidad a los 60 días, pero los investigadores se llevaron una sorpresa porque cuando analizaron los datos a los 6 meses se vieron que los pacientes se morían menos los que habían sido expuestos a Serelaxin. No tenemos tiempo para hablar de las hipótesis, pero eso fue una observación interesante que no había sucedido con ninguna otra droga. Reducción de mortalidad a los 6 meses en una intervención que era de solo 48 horas de una droga que se administraba intravenosa. Y se observó el beneficio tanto en los pacientes que tenían la fracción de eyección preservada como los que tenían la fracción de eyección menos preservada. Fracción de eyección por arriba de 50% o por debajo de 50%. Y el beneficio se vio en muerte cardiovascular y en mortalidad de todas las causas. Y aparentemente el beneficio está dado porque el Serelaxin tiene propiedades de vasorelajación, antiinflamatorio, antihipertrófico, antifibrótico, capacidad de restauración celular y mejora el daño celular o muerte celular. Pacientes con falla cardíaca aguda deben de ser vistos de manera integral, rápida, por gente que conoce muy bien los síntomas y los signos, que conoce bien los elementos de diagnóstico para arribar rápidamente a un diagnóstico certero. Una intervención rápida puede marcar la gran diferencia y después tenemos que entender que el paciente no solamente se salva aliviándole los síntomas en ese escenario de unas horas, sino que tenemos que prepararlo para que cuando se vaya a la casa no vuelva nunca más al hospital por insuficiencia cardíaca aguda. Muchas gracias.